Apreciados hermanos, Dios me los bendiga. Feliz sábado para todos. Que la gracia del Señor les acompañe, les guarde, les dirija. Qué bueno es que en esta hora podemos alabar el nombre de Dios. Apreciado amigo que estás allí, apreciado hermano, yo no sé cuál es tu preocupación, tu ansiedad, tu alegría, tu tristeza en este momento. Lo que sí sé es que es un momento muy, pero muy especial y oportuno para alabar y glorificar el nombre de Dios. Alaba con nosotros el nombre de Dios en esta mañana y permite que Dios hable a tu vida a través de este tema, a través de este mensaje. Si estás allí, reúne a los miembros de tu familia y diles, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a pedir la presencia de Dios para que el Señor nos hable y también para que el tema de esta mañana sea un aliciente espiritual para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Quizás usted ha escuchado mucho sobre estas historias, hay canto, hay poemas, hay poesías, se ha escrito mucho sobre este profeta y me refiero a Jonás. Jonás es un hombre que escribe una historia bien, pero bien interesante para precisamente contar las maravillas de Dios. El libro de Jonás es precisamente un libro apasionante, pero también es un libro que ha recibido muchas críticas por la historia, por la trama, como se dice que está descrito en sus páginas. De hecho, cuando vamos al libro de Jonás, allí en ese libro encontramos muy poco sobre Jonás. Solamente encontramos en el versículo 1 que dice que tenía un papá que se llamaba Amitai y de allí comienza su historia. Pero ¿saben algo? Jonás es un profeta del reino del norte y tuvo un ministerio más amplio, más grande de lo que se menciona en su libro. Cuando nosotros vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nosotros encontramos que este hombre estuvo profetizando en los días de Jeroboam II. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, allí usted lo va a encontrar. Él estuvo profetizando en ese tiempo. Y profetizó en Israel, profetizó en Asiria, porque conocía muy bien los asirios, entre ellos quizás el rey Salmanasar IV, quizás Adad Niraní III, que fue el rey precisamente que se arrepintió cuando él luego, después de todo lo ocurrido en el libro que él relata, entonces va y dice, a Nínive dentro de 40 días va a ser destruida y todos se arrepintieron, incluso hasta el rey. Como les decía, es un libro que algunos lo llaman que es un libro de ciencia ficción. Tiene algunos debates bien interesantes porque algunos creen que incluso él no es el autor del libro, que alguien lo escribió y alguien escribió su historia. Pero lo importante es que la Biblia me dice que el autor de este libro es Jonás y escribe por allí por el año 970 a.C. ¿Cuál es el mensaje del libro de Jonás? Es un mensaje que en primer lugar está dirigido a una nación extranjera. No hay mucha historia en el libro, porque la intención del autor precisamente es ofrecer un episodio, antes de un episodio histórico, es ofrecer una enseñanza especial para el pueblo. ¿Qué se presenta allí en el libro? Lo primero es que vamos a encontrar la insondable misericordia de Dios. La acción sobrenatural de Dios se expresa en este libro. Y toda persona, lo que me dice el libro de Jonás es que toda persona necesita ser salva por Dios. Él quiere salvar a enemigos, quiere incluso salvar a los asesinos de su pueblo. Y por eso es que este libro para algunos es un tanto extraño. Ahora, todo esto contrasta con un Jonás que pareciera ser un elitista, que tiene quizás un pensamiento xenofóbico, porque no le interesa amar a los que están mal, a los que están en pecado, y mucho menos a aquellos que han oprimido, que han dañado y que han destruido a su pueblo y a su familia. Esa es una de las cosas muy, pero muy especiales que está allí en el libro de Jonás. Ahora, nosotros conocemos la historia de los asirios.
todas las cosas terribles cuando vamos al segundo libro de Reyes, en los profetas. Allí encontramos cómo los asirios vinieron muchas veces para destruir al pueblo de Dios. Y a Jonás, que algunos creen que es contemporáneo del profeta Eliseo o que estuvo por allí en esa escuela, entonces él vivió muchas de estas cosas, vio tantas situaciones tristes y por eso es que él no quiere. ¿Cómo es posible que yo voy a ir a predicarle a este pueblo, a esta gente que ha hecho tanto daño a mi gente, a mi familia? No puedo entenderlo. Eso no es posible. Apreciado amigo, apreciado hermano, si alguien le hace daño a tu familia, ¿cómo lo ves? ¿Qué deseas para él? Si tienes un ser lo más querido, tu hijo, tu esposa, y viene alguien, te lo daña, los malogra, los mata, los aniquila, ¿cómo te sientes? ¿Qué deseas para esa persona? Pues hay que entender un poquito el contexto en este sentido de lo que estaba sucediendo, porque allí podemos entender un poco a Jonás. En el año 2003, diciembre del 2003, el mundo adventista fue sacudido por una noticia triste que ocurrió en Palau. Muy triste, muy agobiante para aquella familia, y todavía esto tiene secuelas. ¿Por qué? Allí estaba el pastor Ruimar de Paiva y su esposa junto a su hijo y a su hijita, Melissa, que tenía 10 años. Y vino un hombre llamado Justin y vino a su casa una noche, mató al pastor, mató a la esposa, mató a su hijo y tomó a Melissa de solo 10 añitos y la violó. La raptó y se la llevó. Y muchas veces abusó de esta pequeña de 10 años. Cuando Melissa se desmayó y el hombre pensó que ya quizá estaba muerta, la tomó, la llevó en su carro y fue y la tiró en una carretera. Pero la misericordia de Dios, en medio de todo esto, Melissa se despertó y salió como pudo a la carretera, y alguien pasaba y entonces vio a una niña sola, pensó que alguien había tenido un accidente y rescató a Melissa. Pero así fue como ella dijo todo, narró lo que había sucedido con su vida, con su familia y todo lo que había pasado. Pero esto no es lo impactante es la actitud, cómo el presidente de ese país de Palau, cómo la gente, la familia, todos se conmovieron frente a la actitud de la madre del pastor Ruimar, que es la esposa del pastor Itamar de Paiva. Eso fue algo impresionante. Y aunque esa historia está en las redes sociales, yo escuché el testimonio completo del labio del propio pastor Itamar de Paiva en una clase y nos contaba en relación a todo aquello que sucedió. Así que la madre del pastor, en medio de todo esto, cuando estaban allí ya en el servicio fúnebre, la madre del pastor vino para abrazar a la mamá de Justin, que había venido a pedir perdón. Una cosa impresionante. La madre, yo no sé qué hubiera hecho usted, qué hubiera hecho yo, pero la esposa del pastor de Paiva fue, abrazó a aquella otra mujer y le dijo: yo te perdono y también perdono a Justin. Ambas perdimos 2 hijos. Yo perdí uno. Ahí está. Tú también perdiste uno y va a estar allí preso toda la vida y quizá cadena perpetua. Pero lo más importante en medio de todo esto es que luego esta humilde mujer tomada de Dios, aferrada a Dios, le dice: y yo quiero ir a la cárcel porque quiero ir a decirle a Justin que lo voy a perdonar, pero además debo llevarle un mensaje de bendición, de esperanza, y debo decirle que hay esperanza en Jesús, y tomó una Biblia para llevársela. Impresionante todo esto. Yo no sé qué hubiese hecho usted, qué hubiese hecho yo. Ahora, cuando le preguntan a Melissa qué va a hacer en medio de todo esto, qué pensaba de su vida y todo lo demás, ella dice: cuando yo sea grande, yo quiero ir a Palau como misionera. ¿Qué quieres para una persona así? Ese es el contexto, el pensamiento nuestro. Y ahí podemos entender un poco a Jonás. ¿Qué quiero yo para una persona que me hace daño, que me maltrata, que me golpea, que me quita lo más preciado de mi vida?
Pero lo otro es pensar, ¿qué quiere Dios para esa persona? Porque lo que hizo esta mujer solo lo logra el amor y el poder de Dios. Porque cuando yo estoy cerca de Dios, el estar cerca de Jesús es lo que va a hacer la diferencia. Esa es una historia bien interesante, llena de amor, llena de pasión, de perdón. Pero ahora mira esta otra historia. Era pastor en mi primer distrito por allí por el año 1999. Y una noche entraron al templo principal de ese distrito, la iglesia central, 4 hombres a medianoche para robar. Y como no pudieron robar lo que había allí porque había una bóveda bien cerrada donde estaba el equipo de sonido, estaban los televisores y otras cosas allí de valor, micrófonos y todo lo demás, que era lo que ellos estaban buscando. Como no pudieron abrir la bóveda, entonces tomaron fuego con las Biblias, signarios, cursos bíblicos, todo lo que había allí, y prendieron fuego al templo que quedó prácticamente consumido. Una sola pared prácticamente se salvó, que era la pared del lado de la calle, donde había protección para la iglesia. Todo lo demás hubo que destruirlo, porque no servía. Y esta fue una situación triste, agobiante, que generó rabia, impotencia, sed de venganza entre algunos jóvenes y algunos hermanos de la iglesia. Y recuerdo que algunos llegaron y me abordaron para decirme, pastor, nosotros creemos saber quiénes fueron los que hicieron esto. Yo o nosotros vamos a ir, pastor, y les vamos a caer a palo limpio a esta gente. Nosotros lo vamos a azotar. Cuando yo escuché todo esto, los miré y les dije, creo que necesitamos en medio de toda esta circunstancia orar por ellos. Vamos a orar por su arrepentimiento. Y uno me dijo, ¿y qué se van a arrepentir, pastor? No merecen salvación. Si yo lo veo a cualquiera de ellos, yo le voy a caer a palo limpio. Yo tuve que decirle, tranquilo, muchachos, cálmense. Y él me dijo, pastor, es que a la iglesia de Dios no se le hace esto, a los hijos de Dios, y mucho menos este templo que nos ha costado mucho sacrificio levantar. Esa es otra perspectiva. Es una perspectiva con una actitud, con pensamientos y sentimientos, quizás con valores completamente distorsionados, con un corazón estrecho. Ahora, volvamos a Jonás. Eso era lo que tenía Jonás. Jonás decía, ¿cómo es posible que esta gente que nos ha hecho tanto daño, yo ahora voy a ir a predicarle? No quería saber nada de ellos. ¿Y cómo es tanto daño que le habían hecho a su familia menos? Y es en estas circunstancias que inicia el libro de Jonás. Pero no se entiende precisamente aquí porque no se narra mucho de esto. Es el contexto histórico de todos los demás. No hay mucha historia. Cuando usted ve el versículo 1 que comienza el libro, no tiene mucha historia. Solamente dice, levántate, versículo 2, ve a Nínive, a esa ciudad grande o a esa gran ciudad, y pregona contra ella porque su maldad ha subido ante mí. Las excavaciones que se han hecho, los arqueólogos descubrieron que la ciudad de Nínive tiene aproximadamente, o la muralla de la ciudad de Nínive eran de unos 12 kilómetros. Y dentro de la ciudad, cuando nosotros vemos el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, dice que Nínive tiene más de 120,000 personas. Algunos creen que tenía unas 160,000 y quizá con las que estaban alrededor, que estaban fuera de Nínive, pero que eran ninivitas también, algunos podrían decir que llegaba a unas 600,000 personas. Nínive era conocida en la antigüedad por una diosa que se llamaba Istar. Istar fue muy conocida, su culto llegó incluso a ser muy popular entre un pueblo que se llamaba los Oreos, los hititas, y llegó incluso hasta Egipto la popularidad del culto de esta diosa llamada Istar. Y Dios le dice a Jonás, ve a esa ciudad donde adoran a Istar, en otras palabras, donde están los ninivitas, ve y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Lo que Dios le está diciendo es, ve, proclama, predica, anuncia, llama a la ciudad al arrepentimiento, llámala a buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Ahora, es interesante que cuando usted
va a la Biblia, esta palabra pregona, o este verbo que tiene que ver con una acción de pregonar, levantarse, en el hebreo es kará. Esa es la palabra que se encuentra en el hebreo, kará. Y significa eso mismo: llamar, anunciar, predicar, proclamar, profetizar, dar voces, ir a hablar con ellos. Es muy interesante que este es el mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 9. Cuando Dios llama al hombre y le dice, acuérdense que Adán y Eva pecaron, se escondieron y ahora Dios viene a su encuentro y entonces Dios llama al hombre. Es el mismo verbo, kará. ¿Qué es lo que Dios está diciendo allí? Le está diciendo a Adán, Adán, hiciste algo mal. Eva, ¿qué hicieron? ¿Dónde están? Porque Dios siempre está, apreciado amigo, oyente, Dios siempre está deseoso, anhelante de encontrarse con el hombre y de buscar al hombre por muy malo que éste sea, porque Dios quiere la salvación del ser humano. Y es lo que Dios le está diciendo a Jonás. Yo vine a buscar al ser humano en el principio que había pecado y ahora quiero que también vayas a buscar a los ninivitas que han caído en pecado. Ahora, ¿qué tan mala era la ciudad de Nínive? ¿Qué tan malos eran? Jonás no dice mucho, pero cuando nosotros vamos al libro de Nahum capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: ¡ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, que nunca suelta su presa! Eso es lo que dice Nahum 3.1. Y cuando seguimos buscando en el libro de Nahum, vamos a encontrar una cantidad de pecados que cometía esta ciudad. Esta ciudad pensaba cosas malas contra Dios, explotaban al desvalido, eran crueles en la guerra, despiadados, sanguinarios, adoraban ídolos, tenían la prostitución y la brujería como parte de sus vidas. Y a esa ciudad es que Dios le dice: ve a Nínive, adviérteles del mal en que están ustedes o que están ellos. Va a venir un inminente castigo. Declárales que ellos pueden alcanzar salvación, misericordia, y que si ellos buscan perdón, buscan el arrepentimiento, Dios puede ayudarlos. Eso es lo que Dios, en otras palabras, le estaba diciendo en el versículo número 2 a Jonás. Pero ¿qué dice el versículo 3? Dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, para huir lejos de la presencia del Señor. Descendió a Jope y allí halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis. Y vuelve a repetir: lejos de la presencia del Señor. Se cree que Jonás era oriundo de Galilea o que vivía allí. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Así que vamos a tomar este punto de referencia. Supongamos que Jonás estaba en Galilea, cuando Dios lo llama y lo invita para que vaya a proclamar, a predicar, a anunciar la salvación a Nínive. De Galilea hasta Nínive había aproximadamente, porque Nínive estaba al este, aproximadamente habían unos 1136 kilómetros. Y tenía que ir caminando, tenía que ir de alguna forma llegar hasta ese lugar porque Dios lo estaba enviando. Pero dice la Biblia que él desciende a Jope y halló una nave que iba para Tarso o para Tarsis. De ese lugar es donde se dice que era el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Hasta ese lugar Jonás quería irse. ¿Cuánto hay desde Galilea hasta Tarso? Pues hay más de 7,000 kilómetros. Ahora, vamos a llevarlo al contexto actual. Dios te dice: apreciado hermano, te llama por nombre y te dice: Moisés, Juan, Pedro, María, Antonio, Ramón, Edgar, levántate y vete a predicar a Leticia o por allá al Amazonas o por allá al Putumayo. Vete a predicar allá. Pero usted hace lo contrario y dice: no, yo mejor me voy a ir de aquí al puerto de Cartagena, que es el que está más distante,
Y de allí yo voy a tomar un barco porque yo voy a llegar al puerto de Manhattan, que está cerca de la ciudad de Nueva York. Y allí yo me voy a establecer. Voy a irme lejos de Dios. Yo no quiero ir ni a Leticia. Yo no quiero ir ni al Putumayo. No quiero ir al Amazonas a predicar. Yo me voy a Nueva York. Ese es el pensamiento de Jonás. ¿Cuánto había desde Galilea a Jope? Habían unos 3,000 kilómetros. Y desde Jope hasta el lugar, a Tarsis, donde tenía que ir, había unos 4,000 más. Así que él, en vez de ir 1,100 kilómetros a Nínive, decidió atravesar por otro lado, ir al lado opuesto y llegar a unos 7,000 kilómetros aproximadamente. Eso era lo que él pensaba y eso era lo que él quería. Trató de irse lo más lejos posible de Dios. No estaba dispuesto a someter su voluntad a la de Dios. Porque dijo, no, esta orden de Dios es demasiado dura. ¿Cómo es posible que Dios va a perdonarlo y esta ciudad que merece la muerte, la destrucción? Yo no voy a ir a ese lugar. Era una orden demasiado dura para él cumplir. Por lo tanto, no se sometió al servicio de Dios. Y solo la misericordia de Dios, que es la parte impresionante que está en el libro de Jonás, es quien lo puede salvar de todo esto. Y allí, apreciados hermanos, es donde nosotros aprendemos, y apreciado amigo, que Dios tiene miles formas y maneras de enseñarnos a obedecerlo y a seguirlo. Dios tiene miles formas y 1,000 maneras de hacer que nosotros le obedezcamos. Por las buenas o por asuntos no tan buenos. Vamos a ver qué pasa. Porque huir de Dios es la cosa más terrible que puede hacer el ser humano. Huir de Dios nos mete completamente en problemas. La Biblia dice que Jonás quiso alejarse de Dios. Otras versiones dice que quería ir lejos de Dios, huyendo. Quería estar bien lejos de la presencia del Señor. Y Jonás no se puso a pensar que todo esto era una total insensatez. Apreciado amigo, ¿cuántas veces quizás has tratado de huir del Señor? Apreciado hermano, ¿cuántas veces has querido huir de Dios? Porque no te gusta el plan de Dios o lo que Dios quiere para tu vida y quieres hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántas veces has pensado en abandonar la iglesia? ¿Cuántas veces has dicho, si yo fuera cristiano, haría esto? Y si no lo fuera, haría esto otro. Es posible que muchas veces lo hayas dicho, o hayas dicho, me voy a ir de esta iglesia, o lo hayas pensado, cuando me vaya de esta iglesia no quiero que nadie sepa nada de mí, y tampoco que se enteren dónde estoy. No quiero saber nada de esta iglesia, ni quiero saber que sepan nada de mí. Yo no sé si alguna vez lo ha pensado, pero quiero decirte que alejarse de Dios es muy, pero muy terrible. Es lo más terrible que le puede pasar a cualquier ser humano. Las consecuencias son horribles. ¿Cuántas niñas, cuántas jóvenes, cuántas mujeres, cuántas personas están en embarazos indeseados solamente porque se han alejado de Dios? En enfermedades terribles, por haberse alejado de Dios, en problemas duros, difíciles, en pleitos, en divorcios, en enredos, solo porque se han alejado de Dios. Y sabiendo que no pueden alejarse de Dios, pero están así, sumidos en tristeza y en desesperación. Yo estoy cansado de ver, apreciado amigo y hermano, vidas destrozadas, muchas vidas destrozadas, solo por haberse alejado de Dios. Algunos han vuelto a la iglesia, gloria a Dios por eso, pero vienen maltrechos, heridos, maltratados, y la gracia de Dios infinita que los abraza, que los toma. La iglesia nuevamente los abraza. Pero también he visto con tristeza cómo algunos han ido al descanso, sumidos en el dolor, en la tragedia y en la miseria, muertos en su terquedad. Apreciado hermano, no te alejes de Dios. Apreciado amigo, no te alejes de Dios. Por nada del mundo te alejes de Dios, ni siquiera lo pienses. No podemos alejarnos de Dios. Ahórrate toda esa gran cantidad de experiencias amargas. Dile, Señor, no permitas que me aleje ni huya de ti. Dile en este momento al Señor, allí donde estás, dile, Señor, no permitas que huya, que me aleje de tu presencia.
Siempre tómame en tus brazos, tómame en tus manos. Ese es el pedido que tenemos que decirle al Señor, porque alejarnos de Dios es completamente terrible. Pero Jonás quería estar lejos de la presencia de Dios. Isaías 1:28 nos dice que los que se alejan de Dios van a perecer. Y Mateo 12:45, recuerden esa historia que dice que quien se aleja de Dios se vuelve más débil espiritualmente que lo que era antes. Porque 7 espíritus o 7 males que antes no existían en esa persona vienen a la vida del ser humano cuando se aleja de Dios. Y a veces por eso es que es muy difícil que algunos vuelvan a la iglesia. Porque el enemigo los toma, los hunde, los destruye y los entierra por allí. Porque el enemigo no quiere que nadie se salve. Nadie puede huir de la presencia de Dios, apreciado amigo. Por más que quieras huir de la presencia de Dios, no puedes. Porque mientras más lejos quieras escapar de la presencia de Dios, más tendrás que recorrer para venir nuevamente a encontrarte con Él. Y será largo y duro el recorrido. Y vas a encontrarte con Él para que Él te abrace, o puedes encontrarte para que también te dé el pago por la desobediencia y el castigo. Y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive a predicar. Y aunque no lo entiendas, apreciado hermano, aunque no quieras aceptarlo, apreciado amigo, aunque no entendamos el plan de Dios, tenemos que hacerlo porque Dios lo está pidiendo. Dios me está diciendo en esta hora, ve y comparte el evangelio de salvación con aquellos que están a tu alrededor. Ve y dile a alguien que Jesús les ama. Ve y proclama el mensaje de salvación antes que perezcan. El mismo mensaje que le dio a Jonás nos lo está diciendo a nosotros hoy día. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas formas de predicar el evangelio. Solo hay que obedecer la voz de Dios. Porque la orden y el mandato divino, la orden de Jesús y ese mandato que Dios le entregó a Jonás siguen vigentes para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere salvar a todos, no importa la raza, el color, la creencia o cuán malas sean las personas. Dios quiere salvarlo porque esa es la insondable misericordia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Así que allí, dile, otra vez, dile, Señor, pon en mí el deseo, dame oportunidades para compartir tu palabra y tu verdad con cualquier persona que está a mi alrededor. El libro Profetas y Reyes, la página 200, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Mientras Jonás vacilaba y seguía dudando, Satanás lo abrumó de desaliento y temor, y se levantó entonces para huir de la presencia del Jehová y para irse a Tarsis. Tremendo. Dios quiere la obediencia, porque Él aborrece la desobediencia, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 6, que dice que la ira de Dios va a venir sobre los desobedientes. Dios quiere que seamos obedientes a Él. Ahora, Jonás dice, no, yo quiero irme a Tarsis. Y Tarsis estaba en la costa sur de España, bien lejos por allá. Ahora, ¿qué elementos, qué cosas buenas, según Jonás pensó, tenía Tarsis? Bueno, era muy buena porque tenía riquezas, mantenía un activo comercio allí con la ciudad fenicia de Tiro y otros países que estaban a su alrededor. Ellos exportaban plata, exportaban hierro, estaño, plomo. Esto es algo muy interesante. Usted lo puede buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 12. Vean lo que hacía esta ciudad. Y en ese lugar distante, allí lejos, es donde Jonás esperaba huir porque quería estar lejos de la presencia del Señor. Te pregunto, ¿sería que Jonás estaba yéndose a Tarsis para tener una mejor vida? Yo quiero que comiences a pensar en esto. ¿Será que él buscaba perderse en la comodidad de la ciudad y decir, bueno, aquí estoy tranquilo, no quiero hacer lo que el Señor me está diciendo, así que me estoy librando de Dios? ¿Sería eso? Cuidado con esto, apreciado hermano, porque a veces, igualmente, apreciado amigo, por buscar mejorar la vida financiera y salir del lugar de donde nos encontramos o de donde somos, podemos estar alejando a Dios y podemos incluso perder la vida eterna. Porque ¿cuántos yéndose al norte o al sur están alejados de Dios? Yo conozco varios. Han querido salir para mejorar su vida, mejorar su familia. Y he visto algunos están lejos. La familia está destruida. Hay vidas arruinadas. Hijos perdidos.
en la comodidad, en el mundo, se han alejado completamente de Dios. Todo por buscar un sueño en otro país donde creen que es mejor o donde todo es posible. No estoy diciendo que no. Claro, hay que ir, es posible ir, pero hay que pedir mucha dirección, mucha sabiduría a Dios para que nos indique. Y si Dios te indica que sí, que es lo correcto, que es lo correcto y que puedes ir allí, pues hazlo. Pero no te vayas tratando de complacer tu propia personalidad, complacer a tu familia, complacer tus gustos y alejarte de Dios. No vayas a buscar una salida por tus propios medios. Pero la insondable misericordia de Dios continúa en el versículo 4. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar. Y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Dios actúa de maneras extrañas. Y el libro Profetas y Reyes, en la página 200, sigue diciendo: mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, Dios procuró que hubiera un cambio en la voluntad de Jonás y en su conducta. Hermanos, en todo lugar Dios muestra su infinita misericordia y su poder con el ser humano. Y ahora lo hace aquí en medio del mar. No se especifica nada de los marineros, de qué religión era, de dónde eran, qué nacionalidad. No dice nada de esto. Versículo 5 solo dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Eso fue lo que hicieron ellos, descargar la nave, porque parecía que se iba a romper, que iban a quedar todos destruidos en medio de toda aquella tormenta. Y cuando la Biblia dice aquí que Jonás dormía, el verbo que se usa allí en el hebreo precisamente es radam, que tiene que ver con un sueño profundo. Estaba cargado de sueño y, en otras palabras, estaba roncando, porque esa es la idea del verbo en el hebreo. Todo el que se aleja de Dios, apreciado hermano, duerme un profundo sueño espiritual y piensa que está muy bien. Eso le sucede al que se aleja de Dios. Y miren la historia de Jonás. Estaba tranquilo, pensaba que todo estaba bien, estaba despreocupado, había una falsa seguridad. Pero recuerde que al que duerme, la tormenta de la vida lo puede sorprender. Y más vale que te sorprenda con la seguridad de que Dios está contigo y que no te sorprenda cuando estás lejos de Dios. Al que duerme y se aleja de Dios, pues Satanás le ciega entonces el entendimiento. Y eso fue lo que pasó con este hombre Jonás. Hermanos, un cristiano dormido y alejado de Dios está apagado. Vuelvo a repetir, un cristiano dormido y alejado de Dios está apagado y por lo tanto no puede servir a Dios. Si usted quiere servir a Dios, tiene que estar cerca de Él, tiene que venir a buscarle a su encuentro, a abrazarlo. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Y el versículo 6 dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Ahora bien, ¿cómo es que personas de otras creencias vienen a pedirle a Jonás que ore al Dios de Israel, al Dios de los cielos? Ahora ellos reconocen aquí que hay un Dios más poderoso que los dioses que ellos tenían. ¿Cómo es posible que ellos lo tienen más claro que Jonás? Y entonces el versículo 7 dice que los marineros dijeron cada uno a su compañero: es mejor que echemos suerte para saber por quién ha venido este mal. Lo que me da a entender este versículo es que Jonás no hizo nada para orar al Dios de los cielos para que calmara la tempestad. Estaba lejos de Dios, y cuando una persona está lejos de Dios, se siente indigno, se siente miserable. Yo no sé si Jonás pensó que era que Dios no le escuchaba o que estaba mal en medio de todo esto, pero aquellos hombres lo que hicieron fue echar suertes. Ahora, el Señor intervino en su infinita misericordia con este método para determinar quién era el culpable.
De modo que la Biblia dice que la suerte cayó sobre Jonás, versículo 7. ¿Por qué? Porque aún en medio de situaciones extrañas, Dios está más interesado en salvar a los pecadores y salvarnos a nosotros, más de lo que nosotros creemos. Así que dile allí al Señor: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ese es el pedido que tenemos que hacerle a Dios, porque Dios quiere salvarte, apreciado amigo, apreciado hermano, más de lo que usted y yo nos imaginamos. Y Dios tiene planes extraños, entonces, para permitir que se muestre su poder, para que se muestre su gracia. Y los paganos, cuando echan suerte, todos sabemos que ellos recurrían a la adivinación cuando había que tomar algunas decisiones importantes. Los babilonios eran expertos en esto. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, allí encontramos por lo menos 3 formas en las cuales ellos usaban para la adivinación. Uno era los ídolos, estatuillas, lo que se llamaban los terafines, que no sabemos cómo lo usaban, pero lo usaban para la adivinación. El otro era que ellos miraban el hígado. ¿Y qué era esto? Se han encontrado en muchas excavaciones hígados de oveja. Esto era una técnica que ellos llamaban hepatoscopia. ¿Y qué era eso? Que a través de los hígados de los animales entonces definían cuál era el futuro o qué era lo que decía en relación a la decisión que había que tomar en función de esas personas. Otro era sacudir las saetas. Echaban un poco de espadas con algunas inscripciones dentro de una caja o dentro de un recipiente y entonces le daban vueltas y sacaban una. Esa era una forma. Si no, le daban vuelta, vuelta y vuelta hasta que salía una espada. Y lo que dijera esa inscripción, pues entonces era lo que significaba que era la voluntad de los dioses. Por supuesto, los hebreos también tenían alguna forma de echar suerte. Los hijos de Dios, a través de la historia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento vemos esto, pero no era igual a lo que usaban los paganos. Eran otras formas que no vamos a mencionar en esta mañana. Pero ¿qué dice el comentario bíblico adventista en relación a esto? Escucha bien, apreciado hermano. En relación a los asuntos de echar suertes, dice: muchos cristianos intentan lograr una indicación de la conducción divina por métodos que Dios no aprueba y que son similares a los antiguos métodos de adivinación. Cualquier método de hacer una decisión que incluya el factor azar, ya sea alterar una moneda o abrir las páginas de la Biblia para encontrar dónde se ponga el dedo, allí está la respuesta al problema, entra en la misma categoría de la adivinación con ídolos o con hígados. No se niega que algunas veces el Señor ha guiado mediante algunos de estos métodos, sobre todo a quienes tienen poca instrucción o tal vez en casos de emergencia. Sin embargo, estos métodos de azar debieran descartarse a medida que el alma crece en la gracia de Dios. Interesante. Aquel día Dios permitió que esta circunstancia cayera la culpa sobre Jonás. Y el versículo 8 dice: encuentran al culpable y ahora le dicen: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Ahora, directamente son preguntas que van precisamente a Jonás. ¿Cuál es la tierra? ¿De qué pueblo eres? Allí ellos han encontrado el culpable de todo y Jonás respondió: soy hebreo, venero al Señor Dios de los cielos que hizo la tierra y los cielos. Ya va. ¿Cómo es esto? Venero al Dios de los cielos, adoro, temo al Dios de los cielos. Son expresiones que aparecen en algunas Biblias. ¿Cómo es esto? Porque uno no puede buscar el amor de Dios y huir de él al mismo tiempo. Y esto era lo que Jonás, en otras palabras, estaba diciendo aquel día. Y apreciado hermano, esto nos sirve a nosotros de una lección. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que temo a Dios, que soy cristiano, que soy adventista del séptimo día, si mi vida y mi actuar no concuerdan con la realidad o con la voluntad de Dios? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿De qué me sirve a mí saber que hay un Dios creador en el cielo y en la tierra, o que es el creador de todo el universo, si no es mi creador, si no es lo primero en mi vida, si no lo adoro como el Dios todopoderoso? Si queremos más del amor y del poder de Dios, tenemos que estar entonces dispuestos a cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. Porque uno no puede decir que cree en Dios si no hace lo que Dios le está pidiendo que haga. El versículo 10 entonces da un cambio de acción en la vida
de Jonás y en la vida de aquellas personas que están allí. Cuando él les declara todo esto. Por eso es que hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser sincero y responsable siempre con Él. Allí donde está, dile, Señor, ayúdame a ser responsable y sincero contigo. Perdóname por todas las veces que he fallado, pero ayúdame a crecer, oh Señor. No quiero perderme, no quiero perjudicar ni mi vida ni perjudicar la vida de los demás. Y ellos entendieron entonces que Jonás huía de Dios. Hay gente, apreciados hermanos, que sabe que nosotros huimos de Dios. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestro mal testimonio. Hay gente que sabe que nosotros estamos huyendo de Dios. Y lo sabe más que lo que nosotros estamos claros. A veces en vez de ser bendición y ser un canal de esperanza a muchas personas en el trabajo, en la escuela, en la universidad, a los vecinos, estamos llevándoles muerte, dolor, angustia y sufrimiento. Una vez me dijo un hermano que bauticé, pastor, solo yo estoy aquí porque es que Dios me ha rescatado. Pero si hubiese sido por algunos hermanos de la iglesia, yo jamás hubiese entrado a este lugar. Jamás me hubiese entregado a Cristo. Eso pudiera estar sucediendo todavía en muchos lugares. Dios, apreciado hermano, muestra su inexplicable amor y su gran poder con el ser humano a pesar de todas nuestras situaciones tristes, porque aunque yo me equivoque como ser humano, aunque diga que yo soy un hijo de Dios, que venero al Dios de los cielos, Dios puede en medio de esas circunstancias glorificarse para salvación de muchas personas, para salvar a otros. Y entonces el versículo 11 dice, ¿qué haremos entonces? Le preguntan ahora a Jonás. Y esto es sumamente importante. ¿Qué haremos para que el mar se calme? Porque el mar estaba aún más bravo. Y esta es una pregunta oportuna, una pregunta temerosa, profunda en ese momento. Y había muchas oportunidades, porque Jonás hubiese dicho, bueno, vamos a clamar a Dios, yo pido perdón por todo esto, vamos a humillarnos delante de Dios. Es una oportunidad para hablar de Dios preciosa que tenía. ¿Podía Dios glorificarse en Jonás y en la vida de estas personas si todos se humillaban delante de Dios? Claro que sí. Por eso es que te digo, no te alejes de Dios. No cometas esa locura, porque puedes tener consecuencias terribles. Ahórrate esas consecuencias. Y entonces él lo que les dice es, bueno, tómenme y échenme al mar. Y el mar se va a calmar, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Quería seguir huyendo de Dios. Él dijo, bueno, es mejor que yo muera y no que mueran todos, así que es mejor hagan eso. Jonás no buscó a Dios. Por ningún lado usted ve que Jonás dijo, vamos a orar, vamos a pedir perdón a Dios para que Dios nos ayude. Estaba tan decidido a ir con sus planes que estaba tan, pero tan lejos de Dios. Qué triste. Era un profeta de Dios. Era el hombre que Dios había llamado, que había confiado en él para que él fuera a Nínive a predicar palabra de esperanza. Quizás no tenía valor moral, no tenía valor espiritual, pero por lo menos tenía un valor físico para avanzar y decirle, échenme al mar. Y entonces aquellos hombres, dice el versículo 13, porque no querían hacerlo, buscaron de alguna forma cómo hacer que la nave volviera a tierra y no pudieron porque el mar estaba bravo. Y entonces ellos no querían ofender al Dios de los cielos ni ser culpables de la muerte de este hombre, porque ellos sabían el poder del Dios de los cielos. Y entonces comienzan a orar a Dios. No nos hagas, oh Jehová Dios, ser culpable de la muerte de este hombre. No pongas sobre nosotros sangre. Eso es lo que dice el versículo. Dice, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Ya no había más remedio que hacer. Toman a Jonás, versículo 15, lo echan al mar y la furia del mar se aplacó. Dios está al control de todas las cosas. Y en medio de esas circunstancias, cuando yo reconozca mi pecado, puede ser un tremendo ejemplo para los que no conocen a Dios. Pero en el caso de Jonás no lo hizo. Es triste que aquellos marineros hicieron lo que tenía que hacer Jonás y no hicieron, y Jonás no hizo lo que ellos hicieron, que era buscar precisamente a Dios. Ahora ellos, versículo 16, dice que adoraron y temieron al Señor con gran reverencia y le ofrecieron sacrificios y le ofrecieron votos. Apreciado amigo y hermano, los finales de aquellos que veneran a Dios son diferentes de aquellos que dicen venerar a Dios. Es muy diferente.
Una cosa es tener a Dios en mi vida y en mi corazón, y otra cosa es decir que tengo a Dios, que soy cristiano o que hago lo que Dios me dice. Los finales de Dios son diferentes a los finales del ser humano que se aleja de Dios. Y el versículo 17 dice que el Señor ya tenía una gran sorpresa, una sorpresa divina bien preparada. Y esto es lo que algunos no creen y no aceptan, porque comienzan con una serie de especulaciones para decir que esto fue algo irreal y que eso no puede ser posible. Todo lo que continúa después. Pero Dios tenía un gran preparado para Jonás. Apreciado amigo, apreciado hermano, vamos a dejar este estudio hasta acá. Sigue leyendo toda la historia interesantísima de Jonás. Sigue sacando lecciones para tu vida. Sigue buscando qué quiere Dios enseñarte. Hoy hemos aprendido que no podemos alejarnos de Dios. Ahórrate dificultades, ahórrate problemas. No podemos escaparnos de la mano de Dios. Analiza tu vida espiritual, apreciado hermano. Sirve a Dios con corazón sincero y haz lo que el Señor te ha pedido. Ve a compartir el mensaje con aquellas personas que están a tu alrededor, tu familia, tus vecinos, con todas aquellas personas. Llévale un mensaje de esperanza y de salvación. No te conviertan en un Jonás que quieres alejarte de Dios. Apreciado amigo, acepta la misericordia insondable de Dios para tu vida. Él quiere salvarte a como dé lugar. A toda costa quiere salvarte. No te escapes de sus manos. Ven a Él antes de que sea demasiado tarde. Busca al Señor. Él te está llamando, te está buscando aún a pesar de las imperfecciones de los que están a tu alrededor. No mires nada de esas cosas. Mira a Dios que tiene salvación y vida eterna para tu vida. Levanta tu mano. Levanta tu vista allí donde estás, la vista al cielo y dile: Señor, sálvame, ayúdame. Aquí estoy. Hazme una persona diferente. Apreciado amigo, si sientes que el Espíritu Santo y el Señor te está llamando en esta hora a entregar tu vida al Señor, a buscarle, a quedarse con el Señor, decide no estar más lejos de Dios, ven cerca a los brazos del Señor, pues llama al pastor, llama a los hermanos de la iglesia y dile: yo quiero entregar mi vida al Señor antes de que sea demasiado tarde, porque Dios tiene un plan para tu vida. No te escapes de sus manos. Apreciado hermano, conságrate a Dios por sobre todas las cosas y sal a llevar esperanza y bendición. Yo no sé qué le vas a responder al Señor en esta hora, pero allí donde estás yo te invito para que clames a Dios y le digas: Señor, aquí estoy, sálvame, cambia mi mente, mis pensamientos, mi vida, mis actitudes y ayúdame a ser una persona completamente diferente para tu honra y tu gloria. Yo quiero orar por ti en esta hora. Oh Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Qué privilegio el que nos das de estudiar tu santa palabra y reconocer, mirar la insondable misericordia que está en tus manos. Quieres salvarnos a como dé lugar. Permítenos, Señor, venir a tu encuentro, aceptar tu gracia infinita y que en medio de cualquier problema, cualquier circunstancia podamos volver a ti. Ayúdanos a ahorrarnos problemas, tristezas, dificultades. No queremos alejarnos de ti. Si hay alguno en este momento que está triste, desconsolado, está desanimado en su vida espiritual, lo entrego en tus brazos de amor. Restáurale, Señor. Tómale en esta hora, bendícele y guárdale por sobre todas las cosas. Que tu gracia esté en su vida. Dale paz, dale perdón, dale sanidad. Y permite que podamos ser llenos de tu amor, de tu Espíritu Santo, para salir a llevar un mensaje de esperanza a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Gracias porque nos amas y nos escuchas. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Apreciado hermano, apreciado amigo, que Dios te bendiga. Sigue en este hermoso día disfrutando de las bendiciones de Dios.